Bienvenido, bienvenida a Gotitas de Gracia. Muy buenos días, Dios te bendiga. Dejémonos refrescar por el rocío maravilloso y fresco de la palabra del Señor, que en esta mañana nos tiene Él preparados para compartir. Vamos juntos entonces a Romanos capítulo 1, verso 1, que ya está en pantalla. Y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y la nueva traducción viviente aporta con esto: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Amado, amada, te confieso que volviendo a leer la carta a los Romanos una vez más y empezando por este primer versículo, hoy caí en cuenta de las cuantas veces que he pasado de largo sin fijarme en un par de términos aquí empleados, y creo que el Señor el día de hoy me ha hecho detenerme en ellos, enfocarme y compartirlo contigo, con todos los que me escuchan, como una gotita refrescante proveniente de su inagotable gracia. Aquí Pablo empieza la carta identificándose como su autor, ¿verdad? Y considera, se declara siervo de Jesucristo. La NTV dice esclavo. Qué interesante esto, esclavo. Pero no esclavizado por un tirano, sino por sí mismo decidió él vivir como esclavo, someterse a Jesucristo, pero no ante ninguna tiranía, sino ante su amor y su gracia, para ser usado de manera preciosa y poderosa para sus fines. Pero aquí emplea un término hermoso que dice llamado a ser apóstol, llamado. Es decir, que el ser apóstol es un llamado. El ser apóstol corresponde a alguien que fue elegido, dice la NTV, porque Dios ya lo apartó. El Espíritu Santo dice en Hechos, ¿no?, que les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. Entonces, Pablo fue elegido por Dios para la obra que él hizo, para ser apóstol. Y dice luego, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado. Esta palabra apartado tiene una connotación muy hermosa. La NTV dice enviado a predicar su buena noticia, pero apartado me recuerda a la palabra santificado o santo. Y esto es algo importante en lo que creo yo y estimo que deberíamos enfocarnos el día de hoy. Santo. En el contexto religioso del que todos vinimos y en el que fuimos formados en nuestra infancia, en nuestros hogares, se nos enseñó que el término santo se relacionaba invariablemente, indiscutiblemente, a personas que habían alcanzado un nivel determinado, extremo de perfección, de manera que ya ellos no pecaban, ¿no? Entonces se volvieron impecables. Entonces, santo equivalía sin duda a la perfección, a ser perfecto. Era un término aplicable a alguien que ya no pecaba, a tal punto que esa persona, ¿no?, con el tiempo y los años después de muerto, llegaba a ser objeto de adoración y era subido a los altares y se le pedía cosas como Dios y se lo consideraba incluso intermediario en las oraciones para con Dios, olvidando que la Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, ¿no? La Escritura pues no enseña esa forma de entender la palabra santo, sino más bien como alguien apartado, como dice aquí Pablo, ¿no? Apartado del mal y destinado solamente al bien, a servir a Dios. Eso es lo que significa ser santo, la imperfección
queda en nuestra naturaleza hasta el día que nos muramos o que el Señor nos lleve en su gloria en el arrebatamiento, porque no dejamos de habitar este cuerpo que está infectado y contaminado por el pecado, de manera que no podemos jamás considerar que somos perfectos o impecables. Ahora, no vamos a vivir ya en una vida consuetudinaria de pecado, cierto es. Ya no vamos a vivir una vida de pecado, pero eventualmente sí podemos pecar. Y ahí es cuando la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado en el instante en que, reflexionando y reconociendo que hemos pecado, nos acercamos a Él humillados a pedirle perdón. Y en el mismo instante Él nos perdona y nos limpia. Esto es lo que significa realmente santidad, lo que significa el término apartado para el Evangelio de Dios, apartado para vivir bajo su voluntad en obediencia y siguiendo sus pasos, los pasos de Jesús. Así que el Señor nos invita a que reflexionemos y recordemos el día de hoy y nos refresquemos en esta realidad. Somos santificados para vivir vidas santas para Él. Tú y yo somos santos, no impecables ni perfectos, somos santos, somos apartados para vivir una vida solo para Él. Vivamos entonces una vida que le agrade y dé buen testimonio del poder y del obrar del Señor Jesús y su Santo Espíritu en nuestras vidas. Oremos. Padre y Señor Jesús, gracias por refrescarnos en esta mañana a través de estas gotitas de tu gracia en la palabra. Qué hermoso es recordar por medio de tu palabra que hemos sido elegidos, apartados y santificados para vivir exclusivamente para ti. Ya no para el pecado ni una vida de perdición como antes, sino ahora siguiendo las pisadas tuyas, Maestro. Bendito seas por ello. Te damos gracias también porque sabemos que si el día de hoy salimos, lo haremos contigo de la mano, que tú nos llevarás seguros por cualquier camino que emprendamos y que tú nos guiarás también en la toma sabia de decisiones para el bien de nuestras familias y también para el bien de la obra de tu reino, impactando y siendo de influencia para aquellos que no te conocen. Gracias, Señor Jesús. Oramos en tu nombre y le damos gracias al Padre. Amén, amén y amén. Espero que haya sido como tu servidor refrescado en este tiempo con una gotita de su gracia. Que tengas un excelente día y Dios te bendiga. Hasta pronto.